Me voy a enfocar en lo que es la autoridad espiritual. Y vamos a leer 2 Corintios 13:10. Dice así el apóstol Pablo: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Cuando iniciamos esta serie establecimos que la Biblia afirma contundentemente que la autoridad de Cristo está por sobre toda autoridad, que su nombre es sobre todo nombre, y que de Él emanan todas las demás autoridades que funcionan en el mundo. En lo que tiene que ver con la autoridad espiritual, Dios en su sabiduría, o mejor dicho, en su soberanía, más correcto, la soberanía, en su soberanía, Él delega a los hombres su autoridad. Él deposita y delega su autoridad en los que Él elige en su soberanía. Quiere decir que a Él nadie le dice, ni le aconseja, ni le sugiere a quienes debe de elegir para depositar autoridad espiritual. No, eso es un acto soberano que Él tiene, porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, Él escoge a los que Él quiere, y a los que Él escoge para depositarles y delegarles que ejerzan autoridad espiritual, no se las da o no nos la da porque tengamos méritos o cosas de esas, no, es un acto soberano de Dios. Hay que entender que el Señor tuvo a bien hacerlo así, eso tenemos que entenderlo. Y que a quienes les deposita su autoridad somos gente falible, o sea, que nos equivocamos. Hay un mal entendimiento en los seres humanos sobre todo aquello que representa autoridad. Suponemos, yo no sé de dónde, suponemos que, por ejemplo, el presidente de México como autoridad, pues de la suprema autoridad aquí en México, suponemos que nunca se debe de equivocar. No sé de dónde sacamos eso, ¿no? Suponemos que un gobernador nunca se debe equivocar. Son humanos. Y también suponemos que los ministros de Dios nunca nos podemos ni debemos equivocarnos, y eso no es real. No es real. Eso voy a hablar más abundante en las próximas reuniones sobre ese punto, pero tenemos que entender esto. O sea, tampoco es una justificación para hacer lo que cada quien quiera. No se vayan al otro lado. No. Tenemos que entender que el Señor delegó autoridad espiritual a hombres que nos equivocamos, ¿sí? Pero que eso no quiere decir que no le vamos a dar cuentas al Señor, porque hay de equivocaciones a equivocaciones. Hay que saber diferenciar lo que es un error puramente humano a lo que es una conducta pecaminosa, ¿cierto? Por ejemplo, todos los que le van a las Chivas están equivocados. Entonces, mira, las Escrituras nos muestran, por ejemplo, en Mateo 28:18, dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice: por tanto, id. Esa frase, por tanto, habla de en consecuencia, como yo tengo toda la autoridad en el cielo y en la tierra, les estoy delegando a ustedes, en este caso los apóstoles del primer siglo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Les está delegando la autoridad espiritual para discipular y enseñar la palabra de Dios con autoridad espiritual. Entonces, esa autoridad espiritual que nos fue delegada, no la obtuvimos por mérito, no, nos fue dada por gracia. Dios nos escogió en su sabiduría. Y la palabra que viene allí, potestad, que también se traduce autoridad, viene del griego exousia, y esta palabra tiene varias acepciones, entre otras significa poder, significa derecho, facultad,
potestad, autoridad. Entonces, los discípulos tenían esta autoridad que les fue delegada. Esta era autoridad espiritual y ellos la recibieron, pero sobreentendieron ellos de una manera exacta que el hecho de que a ellos se les haya delegado autoridad espiritual, ellos tenían que estar sometidos a la autoridad máxima que es Jesucristo. ¿Me están siguiendo? Entonces, los verdaderos ministros de Cristo, los que ejercen, los que tienen autoridad espiritual, debemos de estar conscientes de que nosotros a la vez tenemos que estar sometidos a la máxima autoridad que es Jesucristo, ¿cierto? Entonces, los verdaderos ministros que tienen autoridad espiritual, pues obedecen las instrucciones del Señor, obedecen, se someten a su voluntad. Debemos de demostrar ante el Señor humildad en lo que Él ya ha dicho y no tratar de inventar el hilo negro del Evangelio. Entonces aquí hay un principio, el principio es el siguiente: todo aquel a quien se le ha delegado autoridad espiritual, en este caso los ministros, los pastores, los que dirigen las congregaciones, todos a quienes se nos ha delegado esta autoridad espiritual debemos estar bajo la autoridad. No se concibe a alguien que dice: yo soy ministro del Señor, soy pastor, soy apóstol, qué sé yo, y no se sujete a la autoridad de Cristo. ¿En qué consiste la sumisión a la autoridad de Cristo? A lo que Él ya dijo. Entonces, nosotros los ministros que tenemos autoridad espiritual, tenemos a la vez que reconocer que debemos estar bajo la autoridad de Cristo. Hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 8:5, si van conmigo, Mateo 8:5, es de un militar. Este es un pasaje muy importante, ya lo veremos por qué. Mateo 8:5, dice hasta el versículo 10, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. ¿Qué era un centurión? Un centurión era un soldado romano que tenía bajo sus órdenes una buena cantidad de soldados, 100 soldados, centurión. Y a ellos pues los dirigía, etcétera. Bueno, este soldado, centurión, este militar acostumbrado a la disciplina, a ejercer autoridad y a recibir, le rogó diciendo: Señor, le dijo a Jesús, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que estés bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo, mi criado sanará, porque también yo soy hombre, ¿qué? Bajo autoridad. Soy un hombre bajo autoridad. Lo que este hombre está mostrando aquí es que él tenía un perfecto entendimiento de lo que es tener autoridad y ejercerla, pero también tenía un pleno entendimiento de reconocer, en este caso, la autoridad suprema que es Jesús. ¿Sí? Dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes. Ahí, fíjate, ahí dice: yo tengo autoridad también. Tengo gente bajo mis órdenes. Y tengo bajo mis órdenes soldados, dice. Y le digo a este: ve y va. Y el soldado en la milicia no discute. ¿Se imaginan el sargento que dice: tú y tú van por delante? Y uno se queda ahí con el rifle y dice: pues no me nace. No siento ir, fíjese, sargento. No se discute. Y si no obedece, lo meten en juicio marcial por desacato a la autoridad militar. ¿Sí? Entonces, este principio está en todos las ramas de la sociedad. Está en los gobiernos civiles, está en las organizaciones empresariales, está en la iglesia, está en todo. Nosotros tenemos que saber identificar muy bien quiénes son aquellos a los que debemos de respetar como autoridades. Les voy a poner un ejemplo. Cuando yo voy a predicar, algunas de las casas de oración
como acabo de ir, o a cualquier iglesia, ahí la autoridad es el pastor de esa iglesia. Y a veces la gente amablemente me dice: pastor, lo invitamos a comer al final. Yo les digo: es que yo no puedo decirles ni sí ni no. ¿Por qué? Me dicen: porque el pastor es el que debe decidir, porque yo vengo a servir a esta congregación predicando, y el pastor hace sus planes, el pastor hace su itinerario. Entonces yo no llego allí, ya llegué yo y todos no, créanmelo, no es así. Yo me sujeto. Entonces, a veces los mismos pastores se sorprenden porque falta conocimiento de la autoridad. Yo tengo gente sobre la que ejerzo autoridad espiritual, son ustedes, ¿cierto? Pero yo no tengo autoridad espiritual en ese sentido de llegar a cualquier lado y decir: ya vine yo. No, hay que respetar las autoridades. Tú puedes ser un maestro con un rango importante en la SEP, qué sé yo, pero hay otros también. Y tú no puedes invadir el campo de autoridad que el otro tiene. ¿Me estoy explicando? Entonces, cada uno de nosotros tiene que identificar las autoridades diferentes. En la iglesia es lo mismo. Aquí hay mucha gente que tiene autoridad delegada. Hay coordinadores de maestros de niños, directores de jóvenes, de adolescentes, de matrimonios. Hay gente a la que se le ha delegado autoridad y la tienen para dar órdenes, instrucciones, y usted tiene que saber identificar, ¿sí? Algo muy común que nos sucede es invadir los campos de autoridad que los demás tienen, y esa es una falta de respeto. Y eso se suple con el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es el tema. Entonces, está diciendo este centurión: yo tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a este: ve y va. Y al otro le digo: ven y viene. Y a mi siervo le digo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué se maravilló Jesús? ¿Saben por qué se maravilló? De que un gentil, un no judío, tuviera más entendimiento de lo que es la autoridad que los mismos israelitas. Aquellos que oían la palabra de Dios. Y esto se sigue dando. Hay gente que no es cristiana que tiene mucho más conocimiento y entendimiento de lo que es la autoridad. Hay gente, bueno, la puede uno ver perfectamente. Vas a pagar un recibo de la comisión, y siempre te vas a encontrar con gente que tiene autoridad y nunca, o sea, es muy común de ver que llega alguien: oiga, señor González, ¿me permite? O sea, con un respeto, con una honra, ¿entienden? Esto es algo que le maravilla a Jesús. Y yo pienso que ahora lo que le maravilla al Señor es que muchos cristianos no entiendan. Es al revés. Pero por eso precisamente el tema, para que nosotros podamos entender en qué consiste todo esto. Ahora bien, Pablo, haciendo alusión al versículo que tuvimos de inicio, él hace alusión a la autoridad que le había sido dada. Pablo era un hombre que siempre estuvo sometido a la autoridad de Cristo. Él respetó a los demás apóstoles, a Pedro, a Juan, a los demás. Él no llegó y dijo: a mí me escogió el Señor porque... No. Ellos hablaban, una vez le llamó la atención, lo reprendió el apóstol Pablo a Pedro porque era necesario hacerlo. Y ahí el apóstol ejerció su autoridad, pero Pedro no dijo: no, a ver, tranquilo. Tú no eres nadie para decirme nada, porque la Biblia dice que en términos generales nos podemos exhortar los unos a los otros, así dice, pero tiene que ser con respeto y amor, ¿sí? Entonces, fíjense, Pablo entendió que la autoridad que Dios le había dado era autoridad espiritual que él debía de usar para edificación de los cristianos, no para su destrucción, para llevarlos al crecimiento y hacia la madurez. Entonces, por consecuencia, todos aquellos que tenemos autoridad espiritual debemos de ejercerla para edificar las vidas de las personas, de los creyentes.
Y vamos a hablar un poco más al rato de ese punto. En una ocasión Jesús, cuando estaba allí, lo estaban a punto de llevar a la cruz, estaba delante de Pilato, ¿se acuerdan? Y Pilato le dice: ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte? Le dijo a Jesús. Jesús estaba con la corona, después estaba allí, y le dice: ¿y que tengo también autoridad para soltarte? Y Jesús le responde: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahora, quiero que noten una cosa: Jesús se estaba sometiendo a la autoridad. Ahora, ¿cómo estaba ejerciendo la autoridad Pilatos? ¿Bien o mal? Mal. ¿Pero por qué se sometió Jesús? Porque era parte del plan de Dios. Acuérdense que para los hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Aunque, entre paréntesis, debo anotar esto: el abuso de la autoridad por muchos dictadores espirituales ha provocado muchas heridas en el pueblo de Dios. Mucha frustración. La gente se siente pisoteada, a veces con justa razón. El problema que se ha derivado posterior a esta ola de líderes abusadores que mienten a la gente, las despojan, los defraudan, los roban públicamente. El problema con esta gente es que primero están en un extremo, se dan cuenta que los fraudearon, que abusaron de ellos, y luego se van al otro lado y dicen cosas como: no, yo sí con Cristo todo, con los hombres no, yo no tengo pastor terrenal, mi pastor es el Señor. Además la Biblia dice: Jehová es mi pastor. Sí dice, pero se les olvida a estos hermanitos, en su dolor y en su frustración, que también el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para gobernar la iglesia. Bueno, así fue su soberana voluntad, y eso nosotros lo tenemos que saber respetar, ¿sí? Entonces no, hay que poner las cosas en orden. Sí, el Señor es nuestro pastor por excelencia, ¿sí? Pero Él delegó su autoridad espiritual a los hombres. El hecho de que algunos abusan de esa autoridad no anula la verdad de que Dios delegó autoridad espiritual a los ministros, a los pastores. Por eso la Biblia dice en Hebreos 13: someteos a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, dice, delante de Dios, para que lo hagan con buen ánimo. Entonces, lo que se contempla en la Biblia acerca de la autoridad espiritual que el Señor delega a sus ministros es que esta autoridad debe ejercerse para edificación de los cristianos. Ahora, vamos al texto que estamos estudiando, 2 Corintios 13:10, porque vamos a ver cómo Pablo entendió esto de una manera muy equilibrada, como debe de ser, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice 2 Corintios 13:10, dice: por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Mira, esta frase parece que no tiene nada, pero tiene mucho. Se los voy a explicar. Los corintios se caracterizaban por ser divisionarios, carnales, codiciosos, desobedientes, descuidados. Tenían todo lo malo que una iglesia podía haber tenido, eran los corintios. Entonces Pablo trabajó mucho con ellos y les instruía y les enseñaba, pero ellos no acataban las órdenes apostólicas y se rebelaban y no les gustaba y no obedecían. Entonces aquí Pablo está diciendo: yo les escribo estando ausente, dice, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Qué significa? Que él estaba enojado. Estaba enojado como se enoja un padre cuando sus hijos no le obedecen. Así como Dios se enoja cuando sus ministros no le obedecemos. Él estaba justamente indignado por la desobediencia de los corintios. No respetaban, le creían más
a los falsos apóstoles que habían entrado a la iglesia que al mismísimo apóstol Pablo. Entonces él dice, yo les escribo mejor, dice, porque ahorita que estoy ausente, para no usar de severidad cuando esté presente con ustedes. ¿Qué está diciendo? Está dominando su enojo, su molestia. Vemos a un apóstol dueño de sus acciones. ¿Por qué? Porque aquel que tiene autoridad y la mezcla con el enojo, con la ira, con la amargura, pisotea a todo el mundo. ¿Sí o no? Lo cual Pablo entendía perfectamente que no debía ser así. Por eso dijo, dice, les escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Y luego añade, esa autoridad que el Señor me ha dado es ¿para qué? Edificación. Digan todos edificación. ¿Qué es edificación? Esta palabra edificación se traduce de un término griego, oikodome, que habla de un acto literal así de construir, así como un edificio, ¿sí? Pero metafóricamente habla de construir una casa espiritual. En este sentido, Pedro dice que nosotros somos su casa espiritual. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los ministros, de los pastores? Edificar sus vidas espiritualmente, llevarlos al crecimiento hacia la madurez, y para hacer eso se necesita autoridad espiritual. El término oikodome implica dar órdenes, instrucciones, ejercer la autoridad espiritual, pero, como dice el diccionario, para promover el crecimiento espiritual, el bienestar espiritual, la madurez de ustedes, los cristianos. Entonces, desde el punto de vista de Dios, cada congregación está diseñada debe estar diseñada como el Señor dijo. Entonces, los que predican, los que gobiernan la iglesia, los que comparten la palabra, los que tienen autoridad espiritual, tienen que tener esto en mente. Y los pastores aquí en Casa de Oración tenemos que estar muy bien entendidos en este punto también. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1, vamos a ver cómo el apóstol Pedro tuvo exactamente el mismo entendimiento que Pablo respecto al ejercicio de la autoridad espiritual. Y Pedro lo pone de esta manera, Primera de Pedro 5, 1 al 3. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Déjame explicar a los nuevos. Aquí la palabra ancianos no se refiere a los viejitos de la congregación, a los que tienen 350 años y cosas de esas, no se refiere a los viejitos de la congregación. Aquí la palabra anciano se refiere a los ministros. Anciano aquí tiene la alusión de madurez, gente madura en las cosas de Dios. Los pastores, los ministros. Ruego pues a los ministros, a los pastores, los que cuidan el rebaño, que están entre vosotros, dice, yo ruego. Fíjense cómo dice, yo soy el apóstol Pedro, y yo tengo ya las llaves del reino, y a mí se van a sujetar. No dice nada de eso. No hace todas esas payasadas que hacen muchos. No, yo aquí, man. No, Pedro no era de esos payasillos que hay el día de hoy. Él era un hombre humilde. Y dijo, les ruego. A todos los ancianos que están entre vosotros, yo soy también un anciano, un pastor, un ministro, cuido las ovejas del Señor. Dice, y soy testigo de los padecimientos de Cristo. O sea, esto lo menciona Pedro para decir, él me encomendó a mí esta tarea apostólica. Y yo fui testigo, dice, que soy también participante de la gloria que será revelada, así como todos ustedes. Fíjate el versículo 2, la instrucción. Dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Quiero que noten esto, Pedro el apóstol está ejerciendo su autoridad espiritual para dar una orden. Pero fíjate cómo lo está haciendo, Está haciendo como un ruego, pero luego dice, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué significa apacentar? Significa cuidar, alimentar, proteger, dirigir, ¿qué? La grey de Dios, que está bajo vuestro cuidado, que está entre vosotros.
Y luego dice, cuidando de ella. Cuidar de ustedes. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Ustedes cuidan a sus hijos? Algo semejante. Algo semejante. ¿Sí? Espiritualmente hablando, es así. Cuidando de ella, no por fuerza. Así como nuestros hijos. No por fuerza. Bueno, son nuestros hijos y no nos cuesta trabajo velar por ellos, ¿verdad que no? Dice, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Fíjate lo que dice Pedro. No gobiernen al rebaño, no se paren enfrente de ellos y los traten de engañar para sacarles de una manera deshonesta sus pertenencias. Eso es lo que significa. Que es de lo que más abunda el día de hoy, hermanos, desgraciadamente. Ahora que andaba en Sudamérica, me estaban contando de que había llegado un apóstol allí a la ciudad donde estuve y que fue a una iglesia y gente que estuvo presente allí me estaban comentando. Entonces llegó allí a la iglesia y dijo, ¿cuántos quieren la bendición del Señor? Y pues la gente, ¿qué dice la gente? Pues todos quieren la bendición del Señor. Y dice el apóstol supuesto, dijo, yo les voy a decir cómo la bendición va a llegar a sus vidas. Miren, la bendición desciende de la cabeza. Y sí es cierto. Nada más que la cabeza es Cristo. Pero él decía que el pastor era la cabeza. Oh, grande error. Todos los pastores no somos cabeza, somos partes del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Bueno, dice, entonces la bendición desciende en la cabeza. Pastor, venga para acá, usted es la cabeza de esta iglesia. Dice, acuéstese en la plataforma. Y se acostó. Dice, ahora, ¿quieren la bendición? Sí, ahora vengan todos y cúbranlo de billetes. ¿Verdad que sorprende lo aberrante de las cosas que se hacen? Dice, ¿y? No, pues la gente pasó y dice, monedas no. Y luego comenta uno que estuvo ahí y dice, no, pastor, al final estábamos diciendo, no, esto ya no puede ser. Qué bueno que no se le ocurrió al apóstol que lo cubriéramos de billetes estando de pie el pastor. O sea, qué manera tan descarada, desvergonzada, sin consideración, abusiva de quitarle el dinero a la gente. Esa no es la manera. Eso es abuso de autoridad. Y Pedro dice, no, cuiden al rebaño, apaciéntenlo, diríjanlo, cuídenlo, aliméntenlo. No lo hagan por ganancia deshonesta, no. Fíjate el versículo 3, lo que dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Aquí señorío habla de un dominio, de un ejercer autoridad, pero da la idea en el griego de autoritarismo. El autoritarismo es exceso de autoridad. Irreflexiva, aquí mando yo. ¿Entienden? ¿Qué es lo que hacen los dictadores en muchos países? Aquí en México hemos tenido nuestros dictadores, Porfirio Díaz, por mencionar a uno, y bueno, hemos tenido otros, pero ese vendió casi todo lo que es Estados Unidos, lo vendió. ¿Fue él? No, fue Santana. Bueno, ya me hice un lío. Pues otro también, otro dictador. Total, los dictadores ejercen su autoridad, pero de manera irreflexiva, de una manera contundente, pero la mayoría de las veces injusta. ¿Sí? Y Pedro dice, no, en la casa del Señor no es así. En la casa del Señor no es que aquí yo mando. No, aquí en la casa del Señor el que manda es el Señor. Entonces, ¿qué somos nosotros? Tenemos autoridad, pero nada más para hacer lo que la cabeza dice que hagamos. Entonces dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Mira, te voy a poner un ejemplo de señorío. En uno de estos viajes que he hecho últimamente, se me acercó una joven. Me dijo, pastor, dice, yo vine a la conferencia, dice, porque escucho en internet las enseñanzas. Dice, vine de no sé dónde para hacerle una pregunta. Dice, mire, yo tengo un novio, es muy buen chico, pero él viene de una familia humilde, pero él es muy trabajador. Dice, y mi familia es de clase media, o sea, ya tiene una posición en la sociedad, etcétera, ¿no? Dice, entonces, pues estamos enamorados y nos queremos casar. Y fuimos a hablar con el pastor.
para decirle que planeábamos casarnos, que queríamos hacerlo, que si nos casaba. Y el pastor me llamó aparte y me dijo, ¿sabes una cosa? No te cases con ese chico. ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo. Dice, porque fulano de tal es el que a mí Dios me mostró que con él te vas a casar. Me dice, ¿qué hago? Le dije, no le hagas caso al pastor. ¿De cuándo acá nosotros somos el Espíritu Santo? Ese es un gravísimo error que cometen algunos pastores, en este caso. No, eso es tener señorío sobre la gente. Miren, hay congregaciones donde hasta si tú te tienes que ir de vacaciones, tienes que ir a pedirle permiso al pastor. Pastor, ¿me puedo ir de vacaciones? Bueno, conozco una familia, no hace mucho me estaban contando, dice, fíjate Chuy, nosotros estuvimos en una iglesia donde nos tenían, pero, ¿cuál cuidado? Nos tenían prisioneros, dice. Entonces, dice, estuve ahorrando para comprarle una camioneta a mi esposa. Entonces, no sé cómo se enteró el pastor. Dice, oye, ¿tú le andas comprando una camioneta a tu esposa? Ah, pues sí. ¿Y qué? ¿Por qué? Dice, pues porque ella la necesita y estoy ahorrando. Y le dice, ¿y cuánto tienes ahorrado? Dice, bueno, ahorita tengo $20,000. La camioneta vale un poquito más, así le dijo en dólares, porque fue allá de aquel lado. Dice, pero pues estoy juntando para comprarle una nueva camioneta. Entonces el pastor me miró y me dice, ¿a quién le pediste permiso? Dice, no, bueno, pues es que es mi esposa y es que, no. Dice, mira, te voy a decir una cosa, dame ese dinero, dalo para la casa del Señor. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Y me dice, bueno, pues, se lo dio. Dice, y después su hijo andaba en una Homer. O sea, como que le ajustó allí No puede ser. Eso no se hace en la casa del Señor. Dice Pedro entonces, no como teniendo señorío, como los que están a vuestro cuidado, con los que están a vuestro cuidado. No, hermanos, no es así. Eso es abuso espiritual y de eso hablaré un poco más. Pero sigamos adelante. Dios entonces delegó su autoridad en la iglesia a los pastores para edificar. Digan todos de nuevo, edificar. Ok. Vamos a 1 Timoteo 5:17. 1 Timoteo 5:17. Fíjate aquí lo que dice Pablo, el apóstol, en las instrucciones apostólicas a un pastor como Timoteo. Dice así, 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pongan atención a ese versículo, la primera frase, los ancianos que gobiernan bien. Eso implica, aquí ancianos otra vez son los líderes, los pastores que tienen autoridad espiritual. Pero habla aquellos ancianos que gobiernan bien. Eso implica que hay ancianos que gobiernan mal. Ahora, ¿qué significa gobernar allí? En el griego la palabra que se traduce gobernar bien significa estar delante de alguien ejerciendo autoridad. En el griego, prostistemi es la palabra. ¿Por qué? Porque según el diccionario tiene un rango, tiene una responsabilidad de ejercer esa autoridad. Significa también presidir, dirigir. Ahora, noten lo que dice el apóstol. Los ancianos, los pastores que gobiernan bien. Ahorita vamos a ver de qué se trata gobernar bien. Dice, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué significa esa frase, tenidos por dignos de doble honor? La palabra dignos aquí significa merecedores. Si un pastor gobierna bien, él es merecedor de doble honor. ¿Qué significa doble honor? En el griego la palabra doble honor o la frase doble honor implica precisamente dos cosas. ¿Cuáles son? Una es respeto. Respeto por la investidura, por la delegación de la autoridad. Y si lo hace bien,
Si ejerce su autoridad espiritual conforme a los parámetros bíblicos, la gente debe de respetar a ese pastor. ¿Saben que la disciplina, y hablaré un poquito más, es parte de ejercer la autoridad espiritual? Y a veces cuando se disciplina a una persona, el que no entiende este principio de que tenemos autoridad para disciplinar, se te enfrenta y te dice: ¿y usted qué se cree? ¿Y usted quién es? Yo vengo aquí si me da la gana y hago lo que me da mi gana, y a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. No han entendido. Pero ya hablaremos en posteriores fines de semana más sobre esto, que es del desacato a la autoridad espiritual. Es la falta de sometimiento y que raya en la rebelión, que daña mucho a los hijos de Dios. Entonces el doble honor es respeto. Y el otro que implica las palabras en griego es el sostenimiento material. Es decir, aquí esto que estamos leyendo es una instrucción a la gente para que respeten a los que gobiernan bien. Porque si alguien gobierna bien y da instrucciones mal, no están obligados a someterse, ¿sí? Muchos líderes autoritarios han llevado al suicidio a literal, como Jim Jones allá en los años 80, por mencionar uno solo. La gente se sometió, rebasó el límite de la autoridad de Cristo, el líder y terminaron en el suicidio, y fue una tragedia y un escándalo en los años 80 esto. Entonces, la instrucción es que la congregación debe de hacerse cargo de sus ancianos, sus pastores, en lo que tiene que ver con el sostenimiento material. Y habla de una manera decorosa. Pablo les dijo a los cristianos corintios que se caracterizaban, entre muchas otras cosas, como ser muy mezquinos en el dar. Y ellos no entendían esto, les costaba trabajo, tal vez, qué sé yo, cuáles serían las razones. No tengo tiempo para explicarlas, pero Pablo les dijo, les dijo a los corintios: si yo siembro en vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que ciegue lo material? La respuesta obvia, ¿cuál es? No. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que trasciende? ¿Lo material o lo espiritual? ¿Lo espiritual? ¿Qué es lo que nos lleva a la eternidad? ¿El énfasis en las cosas materiales o en las espirituales? Entonces, aquellos que tenemos delegación de autoridad espiritual, que trabajamos en predicar y en enseñar, si lo hacemos bien, conforme a los parámetros de la Biblia, debe haber una corresponsabilidad de la gente, respeto y sostén. Es muy lamentable ver pastores que tienen buena cantidad de miembros y se enferma él o uno de sus hijos, y el tesorero, la gente dice: no, que ore, que lo sane el Señor, nosotros no vamos a mandarlo a un hospital. Eso es mezquindad, ¿entienden? Eso es no entender lo que la Biblia dice. Ahora, si ese pastor que le pasa algo no gobierna bien y es un autoritario, y el Señor llega con la disciplina directa y lo quebranta, ese es otro asunto que hay que también saber acomodar en las cosas espirituales. Bien, quiero hacer una mención aquí en el mismo versículo de 1 Corintios 5:17. Doble honor, pero luego dice mayormente, o sea, con mayor razón, los que trabajan en predicar y enseñar. Yo quiero subrayar la palabra trabajan, porque algunos cristianos piensan que los pastores no trabajamos. Y yo recuerdo a Carlos, ¿te acuerdas? Viene a mi mente ahorita cuando Obed, el que tocó hoy la batería, estaba chiquito, que estaban ahí en su escuela, algo así, ¿no? Y empezaron los niños: ¿en qué trabaja tu papá? No, pues mi papá es doctor, y ahí ven los niños: mi papá vende jícamas, mi papá no sé qué. Y le preguntan al hijo de Carlos: ¿y tu papá qué hace? Dice: no, él no trabaja, es pastor. Pero era un niño. La palabra trabajan aquí viene de un término griego, copiao, de donde se deriva la palabra copioso.
da la idea cuando se suda copiosamente, cuando trabajas arduamente, sudas copiosamente. Es un trabajo desgastante, en el cual inviertes todo, fuerzas físicas, intelectuales, espirituales. Es un trabajo de los más desgastantes. Dicen los médicos que de los profesionistas, los primeros 5 que se enferman más, que acuden más pues a consulta médica por enfermedades o por estrés, entre esos 5 están los que ellos dicen los sacerdotes y los ministros. ¿Por qué? Imagínate, las propias broncas de uno, las de tu familia, todavía las tuyas. Aguantarle a cada uno. Yo los veo y digo, aguantarle a cada uno sus cosas. Oiga, para eso se necesita la gracia de Dios, sin duda. ¿O no, Guillermo? Que ya empezaron a pastorear. ¿Ya viste que se necesita la gracia? Trabajar. ¿En qué? Predicar y enseñar. ¿Para qué se trabaja en predicar y enseñar? Para saber ejercer la autoridad espiritual. Ok. La autoridad espiritual, pues se oye bien, ¿no? Yo tengo autoridad, decimos. Y luego el padre de familia ahí en su casa, aquí mando yo soy el jefe de la casa, dice. Yo soy la cabeza, dice. No, pues sí, o yo soy el gerente, yo soy el presidente, aquí soy el presidente municipal, y aquí mando yo en el municipio, dicen, ¿no? Sí. Y suena bien, ¿verdad? Es gerente, pues es el dueño, es el pastor de tal iglesia. Sí, suena bien. Pero lo que casi nunca vemos es el otro lado de la autoridad. Autoridad delegada implica aceptar responsabilidad. ¿Sí o no? Es como esto. Tú dices, yo guardé dinero y me voy a comprar un BMW. Y yo voy a hacer de él lo que quiera. Sí, tú puedes hacer con tu carro lo que quieras. Pero, escúchame bien. Si tú piensas bien, no puedes hacer lo que quieras. No puedes ir a 160 por esta avenida. ¿Verdad que no? Dice, límite de velocidad, y allí ya hay una autoridad que te está marcando. O sea, el hecho de que traigas ese auto también implica responsabilidad. ¿Qué? De guardar los límites, de respetar al peatón, de no rebasar. A veces van uno en la ciudad y luego te echan las luces y te dicen, hazte un lado, quítate del carril de alta velocidad. Ignorantes. La ley de tránsito dice que en una ciudad, dentro de una ciudad, no hay carriles de alta velocidad. No existen los carriles de alta velocidad. Así es que si usted va manejando en una avenida y usted echa las luces, no, fíjese que no. Usted no tiene el derecho ni la autoridad de hacer eso por ignorancia. No hay carriles de alta velocidad en la ciudad. Eso es en las carreteras. Fíjese nomás. Entonces la autoridad espiritual también nos trae responsabilidad. En el caso de nosotros, los ministros, en 2 sentidos. Número 1, en carácter y en función, que sería el número 2. En carácter, ¿qué significa? Significa que los pastores debemos de desarrollar un carácter para ejercer la autoridad que edifique. Ahora, los dones que Dios nos da, esos no nos cuestan nada. Hay alguien que puede tener un don de saberse expresar. Esa es una habilidad ya natural. Hay unos que traen un don de la música, ya lo traen en la sangre, dicen, y fluyen en el don. Pero una cosa es el don que Dios te da, eso no nos cuesta nada, y otra cosa es la formación del carácter. La paciencia, la honradez, la integridad, esa no es un don. No hay un don de paciencia, no hay un don de integridad, no hay un don de fidelidad, no existen esos dones. Son cosas del carácter que debemos de ir desarrollando. Esto implica que a los que Dios nos ha llamado para ejercer autoridad, tenemos que dejarnos formar en el carácter por Cristo.
¿Cómo trató el Señor con Job, con Jonás, con Pedro, con Moisés, con todos los hombres a quienes Dios les dio autoridad? El Señor los formó en su carácter, los quebrantó, les pasó por encima, los humilló porque había mucho orgullo, en fin. ¿Por qué? Porque si no, se corre el riesgo de ser líderes autoritarios. Fíjese, esta congregación este mes cumple 30 años de haber iniciado. 30 años de trato del Señor con todos los que pastoreamos aquí, porque la mayoría son de cuando iniciamos, ¿sí? Eso habla, en 30 años ya el Señor ha tratado muchas cosas, ¿sí o no? Pues hemos crecido, hemos madurado, tenemos más entendimiento, etcétera, etcétera, pero Dios ha tratado con nosotros, hermano, ¿sí? Primera Timoteo 3, vamos rápido. Allí Pablo le da unos requisitos que debe ser la meta de todo aquel que anhele servir a Dios en autoridad espiritual. Ahora, Dios puede llamar a algunos, Dios los quiere tratar en su carácter y la persona no dejarse, no disponerse. Mire, en 30 años que tiene esta congregación, mientras usted habla 1 Timoteo 3, en 30 años que tiene esta congregación, yo ya he visto el resultado de la enseñanza bíblica. Hay gente muy formada espiritualmente, con familias muy sólidas, conocimiento de Dios, sus vidas equilibradas, viven vidas rectas, pero también de los primeros 4 o 5 años de la gente que llegó, algunos todavía andan por allí, pero se quedaron bonsai. ¿Sí entienden eso? Sí, ayer me regaló mi esposa un arbolito bonsai por ser Día del Padre. Le digo, ¿qué quieres decirme? ¿Que no he crecido? Como sabe que me gustan así las plantas y todo eso, me regaló un bonsai. Yo estaba pensando, mira, así hay algunos hermanos. O sea, pasaron los años y se quedaron chiquititos, chaparritos, pigmeos. No crecieron espiritualmente. Y son aquellos que siempre están quejando, siempre están, ay, no me gusta, ay. Sin embargo, escuchen, los hemos aguantado. Los hemos aguantado. Porque Dios los ha usado para hacernos pacientes. Así es que Dios los bendiga, hermanos. A todos los que siempre están en desacuerdo, siempre están quejando, siempre están criticando, siempre están chillando, ¿sí? Nosotros los bendecimos porque Dios nos trató, los usó a ustedes. El taller del Señor es como un taller de carpintería, ¿no? Sí, pues ¿qué hay en el taller de carpintería? Pues hay martillos, hay sierras, hay lijas, hay cortadoras, hay pues hay un montón de herramientas, está el clavo, ¿verdad? Entonces, pues algunos son como martillo, ¿verdad? Y están duro y duro y duro. Se la pasan toda la vida martillando. Pero es parte de la carpintería. Para que vean cómo si nosotros tenemos un entendimiento global de que a las ovejas de Dios no se les desecha y se les disciplina cuando se portan mal y no se arrepienten. Pero si se portan mal y se arrepienten, bueno, pueden seguir. Eso es parte de ejercer la autoridad espiritual. Entonces esos que dicen, si no le gusta, lárguese, que ahí están las puertas de par en par. Eso no debe decirlo un verdadero ministro del Señor, ¿no? Porque eso es autoritarismo. O sea, si no está conforme con lo que yo digo, puedes irte. Vamos a ver a rasgos del carácter que la Biblia exige. 1 Timoteo 3, dice así, versículo 1, si alguno anhela, desea obispado o autoridad espiritual, cuidador del rebaño, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo quiere decir cuidador del rebaño, ¿sí? Que el obispo, ¿qué dice? Sea. Y luego dice, habla ya de carácter, sea irreprensible. ¿Qué significa eso? Significa que es alguien sin acusaciones graves, comprobables. Es decir, alguien que la gente te puede acusar hasta que eres del anticristo, que eres el anticristo mismo.
La gente puede inventar de ti un montón de calumnias, pero que te las comprueben, ese es otro asunto muy diferente, ¿sí? A Jesús lo acusaron de borracho, comilón y endemoniado. Tuvieron que contratar falsos testimonios para decir mentiras, pero todo mundo sabía que eran mentiras, porque los que lo conocían a Jesús podían confirmar que él no era así. Pero si ese que tiene autoridad espiritual está comprobado que tiene 3 demandas por fraude en distintos juzgados, que está acusado de esto y están todos los testigos, no debería pararse en un púlpito. ¿Entienden? O sea, que no se dan cuenta que no es cualquier cosa, es una gravísima responsabilidad. Te podrán acusar de lo que quiera la gente, pero que te lo comprueben, esa es otra cosa. Entonces, debe ser irreprensible. ¿Qué más? Marido de una sola mujer, o sea, tiene que mostrar fidelidad en el matrimonio. El día de hoy hay un desastre en esta área. Pastores diciendo públicamente: hermanos, me equivoqué, Dios me mostró que me equivoqué con la esposa que escogí. Y ustedes saben que Dios perdona las equivocaciones y los errores, ¿verdad, hermanos? Y todos dicen: sí, pues me equivoqué con esta mujer y ya le pedí perdón a Dios y ya me divorcié y pues gloria a Dios, ¿verdad? Y todos la borregada. En su ignorancia, amén, dicen. ¿Quién no se equivoca? Dicen. Y el tremendo divorcia a la esposa y se casa con otra hermanita por ahí de la congregación. Aquí en la ciudad hay un caso de un pastor que ya lleva 3 o 4. ¿Así? Increíble. ¿Qué dice la Biblia? Ok, ¿tú quieres ejercer autoridad espiritual? Ok, súbete aquí, como ese que les estoy diciendo, o todos esos que andan por ahí. Cuando hables del matrimonio, ¿qué les vas a decir? A ver, ¿con qué autoridad moral les vas a decir? ¿Qué les vas a enseñar? Hermanos, sean fieles, y los que están ahí van a decir: uy, sí, el burro hablando de orejas. O sea que, hermanos, el asunto no está tan fácil. Luego dice: sobrio significa templado, moderado. Habla de alguien que está en sus 5 sentidos. Implica a alguien que no hace locuras. ¿Cuántas locuras hemos visto en los púlpitos? Como la que les mencioné al principio, que cubrieron al pastor de billetes. Eso es una locura. Eso significa ser sobrio, templado, moderado en sus 5 sentidos. Luego dice prudente. Significa literalmente mente sana. Habla de alguien que tiene dominio de sus pensamientos, de sus emociones, tiene control de sí mismo. Decoroso, dice. Significa ordenado en todo. La palabra decoroso viene del griego cosmos. Cuando los científicos hablan del cosmos, se refieren al orden del universo. Cosmos es una palabra griega que quiere decir orden. Y esa es la palabra que aparece allí. Tiene que ser cosmos, ordenado. ¿Ordenado en qué? En todo. Tiene que ser ordenado en su casa, en su familia, con sus cosas. ¿Sí? Tiene que ser ordenado, su comportamiento tiene que ser ordenado en todos lados. Orden en sus finanzas, orden. Tener las cosas en orden. Hay cada desordenado, hermanos. Híjole, una vez entré a la casa, no voy a decir en dónde porque luego, pero bueno, entré allí, a la casa esto hace años ya. Entonces dice la esposa del pastor: ay, mi hermano, cierre los ojos, dice. Invitaron a su casa a comer, ¿no? Cierre los ojos. Y yo entendí qué significa cierre los ojos. Ustedes entienden, ¿no? ¿Por qué lo entienden? ¿Por qué hacen lo mismo? Yo qué sé. Entonces, yo entré y cerré los ojos. Y entré así, adrede. Y ¿qué está haciendo? No, pues tu esposa me dijo que cierre los ojos. Dice: híjole, qué pena, pastor.
Yo ya sabía, ¿no? No, pues abre los ojos y los botes de Coca-Cola Light, al menos era Light, ahí estaba, y todo sucio. No puedes, la casa de un pastor, bueno, no solo la casa, su auto, su ropa, tiene que haber orden, hermano, tiene que haber decoro. Hoy se suben pastores con sandalias, descamisados así, enseñando el pelo en pecho. No estoy exagerando, Y algunos dirán, no, mira, ese Chuy ya se metió en legalismo. No entienden, eso no es legalismo. Eso es ser indecoroso, impropio. Si solicitas un trabajo como gerente, ponte tu camiseta de las Chivas y ponte tus tenis y llega ahí todo sin rasurar. Oiga, yo quiero la gerencia. A ver qué te dice. Te van a ver así, ¿no? Te van a ver, no, tú estás para barrer, mi estimado. Con la pura playera. No. O sea, a nosotros se nos exige más, hermanos, se nos exige más. Decoroso, ¿qué más? Hospedador significa generoso y que comparte lo que Dios le ha dado. ¿Sí? No se detiene y lo comparte con amor. Apto para enseñar. Aquí está hablando de la destreza que debe tener alguien para enseñar la palabra de Dios, que la sepa estudiar y que la sepa transmitir. Porque hay algunos que empiezan hablando de la santidad y terminan hablando de los diezmos y no llevan una línea, o sea, en la enseñanza. ¿Sí? Cuando en la escuela te dicen, te vamos a enseñar a contar 1 más 1, 22, te va a decir el maestro. ¿Verdad que sí te dice? No, te va diciendo 1 más 1, 1 y más 1, y te empieza a enseñar. Tiene que saber enseñar. A veces decimos, pero tiene buen corazón el hermano, pero no sabe enseñar. Yo a veces me preguntan así, gente que conozco, oye pastor, dime la verdad, ¿qué tal enseño? ¿Sabes cantar? y hay otros que quieren cantar y nomás no dan una nota. Pero cuando descubren su talento, puede ser que tengan una habilidad para enseñar, un don de Dios, y lo estudien, lo multipliquen y empiezan a enseñar. Pero de facto, así, de rigor, el que tiene autoridad espiritual tiene que saber enseñar. ¿Qué más? No dado al vino. ¿Qué significa esto? No esclavo de vicios. Es alguien que no está esclavo de malos hábitos. Hoy yo veo un montón de pastores esclavos a la televisión. Y saben una cosa que se ha dado últimamente, esclavos al celular. No pueden estar sin el celular. No puedes hablar con ellos porque si estás suena y cuando no les suena están marcando. Y estás hablando con ellos y están texteando. Y están ahí, oye, ¿qué onda? Apaga el celular. Yo a veces les digo, apaga el celular. Le digo, es que, a ver, ¿naciste con celular? Tengo un amigo muy querido de muchos años, ¿no? Entonces un día me invitó a comer y ya pasó por mí. Y me pita, y estaba hablando, y luego ya llego y me subo. Y se aventó como 15 minutos en el trayecto hablando. Bueno, y luego ya vamos y vuelve a sonar. Y luego llegamos al restaurante y no podíamos hablar. Íbamos a media comida y le dije, ¿sabes una cosa? En buena onda, apaga el celular. No hemos hablado un solo pensamiento entre los dos. El otro día me mandaron una foto de cómo es la familia, y se ve una familia, el esposo y la esposa y un niño y una niña, o un joven y una jovencita, están en un restaurante y los cuatro con su celular así. ¿Han visto esa? Así. ¿Qué es eso? No, eso ya te llega a dominar. Entonces, fíjate, el que ejerce autoridad espiritual no debe ser esclavo ni de vicios ni de malos hábitos. Tiene que ser libre.
para poder ejercer en los 5 sentidos la autoridad espiritual. ¿Me creerían que hay casos de pastores que llegan a ministrar borrachos y tienen sus guardaespaldas que nadie se les acerque? Pues entre otras cosas para que no los huelan, ¿no? Que perciban. Pero tengo un amigo, el del celular, es el mismo. Dice, ¿qué crees? Me dice, fui a predicar a tal lado. Entonces se me acerca, dice, la esposa del pastor y me dice, hermano, necesitamos plata, sácale la plata a la gente. Pero cuando me estaba diciendo eso, ¿qué me está diciendo? Era la esposa del pastor. Me dio el tufo alcohol, pero de borrachera de 15 días. Espantoso. Yo le dije, hermana, ¿qué le pasa? Mira, tú aquí, no, tú eres el invitado, tú no cuestiones, sácales la plata, necesitamos plata. Y yo dice mi amigo, dice, Señor, perdóname, pero esta vieja borracha no merece estar aquí, en este... Dice, yo me puse mal, dice. Y me pusieron a levantar la ofrenda. Y le dije, ¿qué hiciste? Dice, no, yo les leí un texto. Le dije, vamos a ofrendar, hermanos. Y punto. Y estaban furiosos. Bueno, déjame decirte una cosa. No hace mucho me habla ese mi amigo, me dice, oye, ¿te acuerdas de la borracha aquella? Se acaba de morir, me dice. No, hermanos. No es un juego, no es un juego. Decoroso, prudente, sobrio, dice. ¿Dónde voy? No dado al vino, no pendenciero, significa no dado a los pleitos, no golpeador de puños, significa en el griego. Ay, hermanos, ahora que estuve en la casa de oración en Paraguay, el pastor me comentó, ay, pastor, dice, mira, te voy a contar algo tan penoso. Dice, fíjate que había una reunión de pastores de la ciudad. Estábamos tratando algunos asuntos allí de algo que queríamos hacer y empezó un desacuerdo y luego le levantó la voz uno, no, a mí no me hables así, pues tú tampoco, y dice, y que se para uno y que no sé qué, y se empezó a acercar y que aquí yo tengo más gente que tú, y empezaron a alegar, y a mí qué me importa, y a poco te crees muy ahí, y dice, mire pastor, que se agarran a golpes, así como viles borrachos en la calle. Yo le dije, pastor, ¿me estás diciendo? Pastor, yo estaba ahí. Y luego el otro por defender y todo, no, hombre, se armó la campal. Yo dije, no puede ser. Ahora, yo no los conozco a todos ellos, ni ganas. Pero escúcheme algo, yo lo que hice fue pensar en las ovejas que están bajo el liderazgo de esos pastores. ¿Se imaginan con esa intolerancia, cómo tratarán a las ovejas? ¿Cómo tratarán a la esposa? ¿Cómo? No, es que no puede ser, hermanos. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, significa no dado a la avaricia, sino amable. Amable aquí en el griego significa equitativo, justo, paciente. Apacible, dice, significa no provocador de pleitos ni de discusiones estériles. No avaro, significa no amante del dinero. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Habla de ejercer una autoridad en el hogar y mantener el orden, para así poder mantener el orden en la iglesia. Dice, no un neófito, o sea, no un recién convertido, eso significa neófito. Que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, estamos casi concluyendo la enseñanza. Pero si ustedes a estas alturas han puesto atención, fíjense bien todo lo que les estamos enseñando. Le estamos diciendo cuáles son los parámetros que la Biblia habla respecto a los que debemos ejercer autoridad espiritual. O sea, les estamos dando a conocer a ustedes lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Sabes por qué muchos pastores no temen hablar de esto? ¿Por qué creen? Porque mientras más ignorantes los tengan, más fáciles son de manipular. De esa manera, si algún día yo me paro aquí y les digo, ¿saben qué? Se me hace que por años estuvimos equivocados. Anoche se me apareció un ángel y me dijo que Jesús no es Dios, que es su amigo, y este ángel se llama Pepperoni.
Y este ángel, de veras que está maravilloso, hermanos. Es más, yo lo invité y le dije, manifiéstate en la reunión. Y me dijo que se iba a manifestar. Cierren sus ojos, hermanos. ¿Qué está diciendo el pastor? Pablo lo dijo, mas si aún yo, o un ángel del cielo, les dice un evangelio diferente, está bajo maldición, sea anatema. Pregunta, ¿están obligados a someterse? No. Entonces, el enseñarles a ustedes las cosas los protege. Porque cualquiera de nosotros que se tuerza, ustedes dicen, no, espérame, no, te has desviado de la sana doctrina. Eso es bueno, ¿no? Yo no quiero que ustedes sean ovejas ignorantes. Y termino los próximos minutos que me quedan en lo que viene siendo la segunda aspecto de la responsabilidad. Una era desarrollar carácter y la otra función, cómo hacer las cosas. Y rápidamente, casi nomás se los voy a leer, siete maneras bíblicas de ejercer la autoridad espiritual para edificar. Es decir, un pastor ejerce su autoridad espiritual cuando discipula a los hijos de Dios. No lo busquen, son textos que todos conocen. Jesús dijo en Mateo 28:18, se acercó Jesús y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id, vayan, ahí está la autoridad, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Se entiende que discípulos de Él, no de nosotros. Enseñándoles lo que se te ocurra. ¿Así dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo, la cabeza, os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días. O sea, si un pastor ejerce la autoridad espiritual discipulándolos, enseñándoles las cosas que Cristo dijo, ¿qué tienen que hacer ustedes? Obedecerlo. Entonces, la autoridad, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo la autoridad espiritual que edifica, es aquella que si yo la ejerzo discipulándolos, estaré cumpliendo como pastor lo que Jesús dijo. Amén. Número 2, advirtiendo a los discípulos de falsas doctrinas. Pablo le dijo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, se refiere a las doctrinas de demonios que vendrían en los últimos tiempos. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, le dijo. Nutrido con las palabras de la fe, dice, y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate, enseñar, advertencia contra las falsas doctrinas, los falsos apóstoles. Si tú haces eso, Timoteo, estás utilizando tu autoridad espiritual y serás un buen ministro de Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Chiquitos, así en formación. Ok, díganme un solo día en que no les adviertan algo. Dicen, ay, todos le dicen, diario, ¿no? Niño, eso, y te advierto que sí. Y a ver, cuando llegas a la escuela, te metes al salón y está, porque si no, así te va, no te voy a dar para tu domingo, gastar el domingo. Y todo el día es una de advertencias y ten cuidado con esa muchacha, se ve bien loquita, hijo, y se ve bien resbalosa, ten mucho cuidado. Hija, aquella muchacha, ya me dijeron, ya se comprobó, fuma marihuana. Te estoy diciendo, y les gusta a los hijos, a los niños que les adviertas, siempre están, ay mamá, siempre se están quejando. Una vez se me acercó alguien de aquí, de esos bonsai, y me dijo, ¿sabes qué? Ya me voy de aquí, me dijo. Le dije, ¿por qué? Bueno, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras. Y dice, ¿sabes por qué me voy? Dice, porque siempre es lo mismo, siempre estás. Dice, ya. Le digo, no, espérame. ¿Y lo haces? No, bueno, ya me enfadé. Dice, y se fue. Y justamente fue a caer en un lugar, claro, donde enseñan doctrina no sana. Desecha la sana doctrina y vas a caer en la doctrina de demonios. Entonces todas las advertencias, todos los excesos, el autoritarismo, todos los ejemplos que se ponen es para advertirles a ustedes, para que aquel día no digan, a mí nadie me dijo. Y eso es parte de usar la autoridad espiritual para advertirles a ustedes. Ahí está la instrucción apostólica. Otra es cuando cuidamos la pureza de la doctrina, o sea, evitar las desviaciones. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina.
Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate nomás. Y qué tremendo, dice. Ten cuidado de la doctrina, de no desviar la doctrina. Les voy a decir así en unos segundos cómo se debe estudiar la Biblia. La Biblia se estudia, les voy a decir cómo lo hago, cómo me enseñaron a mí. Haces tu estudio del pasaje que quieres enseñar. Haces tu exégesis o estás mirando todo lo que va alrededor del pasaje. Lo compruebas que tenga suficiente contexto con toda la Biblia, ¿sí? Que tenga suficiente apoyo. Después comienzas a leer los escritos de los padres de la iglesia, los líderes de la iglesia de los primeros 300 años de la iglesia. ¿Qué dijo, por ejemplo, Bernabé? ¿Qué dijo? Hay escritos, ¿sí? ¿Qué dijo Policarpo de este pasaje, etcétera, etcétera? Entonces, lo comparas con lo que tú sacaste y dices, ay, o sea, primero hay que hacer eso, ¿no? Y dices, bueno, voy bien. Después sigues avanzando. Vamos a ver qué dijo Martín Lutero de pasaje de Romanos capítulo 5. ¿Qué dijo fulano de tal? Y así vamos en la historia con los líderes cristianos de cómo interpretaban, cómo entendían esos pasajes. Escucha bien, si eso que supuestamente están diciendo o tú entiendes y no tienes suficiente sustento en la Biblia, es falsa doctrina. ¿Por qué? Porque lo que debemos enseñar es lo que los cristianos en 2000 años han enseñado siempre. Doctrinas que se pierden en la Edad Media, en el siglo X, XI, qué sé yo, y que no hay nada al respecto, eso significa que es doctrina nueva. Y toda doctrina nueva es falsa. ¿Escucharon eso? Pero para eso hay que conocer la sana doctrina, por eso hay que cuidar la pureza de la doctrina. Otra manera de ejercer autoridad para edificar es disciplinando. ¿Qué hizo Pablo cuando en 1 Corintios disciplinó a uno que había cometido un pecado de inmoralidad muy grosero? Y los líderes de Corinto no hicieron nada y llegó Pablo y tuvo que ejercer la autoridad. La autoridad espiritual se ejerce también disciplinando cuando la gente no está siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios, lo que se le enseña. Entonces agarran sus propios rollos, su propio entendimiento y hacen lo que les da la gana. Se les llama la atención una vez, dos veces. Uno de los errores más comunes en la gente que es disciplinada en una iglesia es que de pronto dicen, el Señor nos dijo que nos cambiáramos de iglesia, y se van a otra iglesia, ¿sí? Y bueno, ¿qué es eso más que huir, zafarse de la disciplina? Pero si el pastor a donde llegan las personas es sabio, entendido, les voy a decir lo que hice anoche. Anoche, después de la reunión del sábado, se me acercó una familia y me dijeron que se querían congregar aquí. Yo les pregunté, ¿por qué? Y me empezaron a dar sus razones. Entonces yo les dije, si hablo con el pastor y le pregunto por qué salieron, ¿no hay algún problema? Y cuando me dicen, no, puede hablarle, no hubo nada, simplemente dan sus razones. Pero una vez me dijeron, usted hace muchas preguntas. Le digo, no, pues es obvio, yo no dejo entrar a cualquiera aquí. ¿O no? No, aunque entre la multitud se cuelan. Y por allí puede haber 2, 3 que vienen con intenciones, a ver, déjame ver. No, si para eso estamos. Si ustedes notan, los pastores aquí casi, bueno, ahorita sí están aquí, pero Toño, Chava y a veces Toño y Carlos están entre el rebaño. ¿Por qué? Porque se meten entre el rebaño. Sí, y uno está allá, otro allá, otro por allá, y estamos, ustedes ni cuenta se dan. Nosotros estamos viendo, porque vamos a pedir cuentas. Y si alguien viene allí con sus rollos y sus cosas, no, ¿sabes qué? Como esa señora, no, usted pregunta mucho. No, cuando usted va a solicitar un empleo, ¿cuántas preguntas le hacen? Como 30. Yo nada más le estoy haciendo 10. ¿Salió por algún problema en su iglesia? ¿Qué pasó? Y entonces, bueno, hablé con estas personas y bueno, en este caso ya tomaremos la decisión, pero debe de haber una disciplina en la iglesia y eso es ejercer la autoridad y edifica sus vidas, ¿sí? Otra manera, la penúltima, estamos terminando, usando bien, correctamente las escrituras.
Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjate, usa bien la palabra de verdad. Ese verbo usar significa trazar rectamente la palabra de Dios. Yo les comenté en alguna ocasión que estando también, esto fue en Sudamérica, en una reunión, y estaba la alabanza, bien bonito todo, y entró la adoración, y de repente la gente empezó a caer así de cuclillas, ¿no? Y otros así cruzaban los pies, así sentados, y empezaron a balbucear. Y luego unos empezaron a hacer y yo, ¡ay, Dios! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasó aquí? Y luego unos hacían tata, y yo dije, ¿y ahora qué? No, la pregunta obligada al final: oiga, y todo eso de tata, dice, ay, hermano, eso es bíblico. La Biblia dice: si no os hacéis como niños, no puedes entrar al reino de los cielos. No, es que da risa, ¿no? O sea, digo, yo entiendo que no es una risa de burla, pero es que, ¿cómo puede haber semejante interpretación? Bueno, como ese ejemplo les puedo poner 25,000. Y Pablo le dice a Timoteo: no. Antes de dar tu enseñanza a Timoteo, trabaja, estudia, ocúpate, aunque te duela la espalda y te presentes al otro día con los pies hinchados ahí de cansancio, pero cada vez que les hables, Timoteo, tiene que ser mi palabra, no tus ocurrencias. Eso es lo que la Biblia enseña que nosotros debemos hacer. Todo esto, hermanos, es ejercer la autoridad espiritual. Y por último, predicándoles la palabra. Dice Pablo a Timoteo, 2 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Dice, fíjate nada más, prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa? No desperdicies nada, Timoteo. Predícales siempre que se reúnan, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, dice. Redarguir significa confróntales con su realidad por medio de la palabra. Redargúyeles, repréndelos, exhorta. Aquí exhortar significa consolar. Dice, con toda paciencia y doctrina. Doctrina significa las verdades del Evangelio. La manera de hacerlo es presentándoles la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón? Dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no les gustará oír la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de maestros que andan según sus propias concupiscencias. Dice que la gente tendrá comezón de oír. ¿Qué significa eso? Bueno, todos sabemos lo que es la comezón, ¿no? Si a mí me da comezón, por ejemplo, por acá, y me rasco, da una sensación así como de descanso, ¿no? De placer. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, mi piojito! Decimos. Y ráscame aquí. Entonces, ¡ay! Te da una sensación rica, ¿no? ¿A cuántos les ha dado comezón en el oído? ¿Verdad? Entonces y sientes, es una sensación agradable. Aquí metafóricamente significa de la enseñanza que te dan. Que es como que te dan un placer al oír. Por ejemplo, Dios los quiere hacer ricos. Ustedes no deben de sufrir. Ustedes son hijos del rey. ¿A quién no le gusta eso? Y te rascan y tú dices, ¡ay, qué bonito! ¡Ay! No, yo soy hijo del rey. No, ¿saben qué me estaban comentando en una ocasión? Que hay una iglesia, no, es en serio, que les están dando curso a los hermanos para caminar como lo caminan los príncipes. Pero es literal, ¿eh? Entonces ahí están los hermanos, el grupo de no sé qué, y traen a gente que los enseña y dice, miren, y les pasan videos de los príncipes y de las reinas cómo caminan. Y ahí dice, y el que me estaba diciendo dice, pues es que yo ahí estuve, hermano, nos enseñaron a caminar como príncipes. ¡Qué payasadas! ¿Se imaginan? ¿Dónde está? Predícales a tiempo y fuera de tiempo. Caminar como príncipes. ¿Qué es eso?
da coraje, pero uno tiene que dominarse, porque dan ganas de no sé qué, pero uno tiene que controlarse y advertirles y enseñarles y contrarrestar todo eso, hermano. Aquí les vamos a enseñar a ser como Cristo. Camina como gallina si quieres, como pollo, como pato, pero vive como hijo de Dios. Amén. Y solamente eso es a través de la palabra de Dios. Y quiero cerrar con esto, hablando de redarguir y de enseñar y de usar la autoridad espiritual. Hoy es Día del Padre. ¿Cuántos son padres? Bueno, felicidades, yo también. El otro día Adrián me dice, fíjate, fui allí a orar por alguien, entonces se me acercó una señora y dice, oiga, ¿usted es padre? Dice, sí, yo soy padre. Y lo dice, ay, oiga, y si yo la noté, estaba a punto de decir, me quiero confesar. Y le dice, no, pero espérame, pero de 2 hijos. Dice, yo soy padre de 2. Profe, le pasa cada cosa. Somos padres, tenemos autoridad, ¿sí o no? Aquí el asunto es voy a redarguir, ejercer la autoridad espiritual. Al rato, no sé, a lo mejor te invita a comer. Yo me di cuenta que allí en mi casa van a hacer una comidita. ¿Es así, mi amor? ¿Verdad? Van a hacer una comidita, van a celebrar al papá, a los papás. Bueno, va a estar también mi hermano, etcétera, los papás. Pero yo les quiero decir algo, redarguyéndolos. ¿Qué tantas ganas tendrán tus hijos de celebrarte como papá? ¿Cómo ha sido tu autoridad que has ejercido allí? ¿Ha sido bien estricto, así dictatorial, o muy blando? ¿Cómo ha sido tu autoridad? Porque es muy probable que si no se ha ejercido como debe de hacerse de manera espiritual, hay consecuencias. Y muy probablemente nuestros hijos tengan algo contra nosotros, o aún nuestra esposa. Entonces yo les quiero hacer un reto, o un desafío, como dicen en Sudamérica, retar es regañar. Entonces un desafío. En la comidita esa que les den sus hijos y todo eso, o si tú eres un muchacho que estás bien amargado con tu papá porque fue bien mala onda, habla con él y díselo. Pero los papás que somos cristianos, ¿cuántos de nosotros podemos hacer esto? Al rato en la comidita que nos van a dar, decirles, hijos, pues gracias por celebrar, pero yo quiero preguntarles algo. ¿Cómo he sido como papá contigo? Ay, Dios, no se me duerman ahorita, no se me duerman ahorita. ¿Cómo he sido como papá con ustedes? ¿He sido autoritario? ¿He sido muy descuidado? ¿Cómo? Díganme, quiero ser mejor papá. Yo lo voy a hacer. Es más, en la mañana entró mi hijo, le dije, y me adelanté, le dije, oye, hijo, porque, hola papá, feliz día papá, pero estaba allí con otra persona. Oye, hijo, y aquí con testigos, le digo, estaba Chuy y Nayeli, le digo, aquí, hijo, ¿cómo he sido como papá? Luego te digo, me dice yo. Bueno, luego hablamos. También le gusta bromear, pero hay que hacerlo. ¿Cuántos lo van a hacer? Híjole. ¿Verdad? No, yo soy el rey de la casa, aquí mando yo y aquí... Ok, sí, esa es tu autoridad, pero ¿y tu responsabilidad? ¿Dónde quedó? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por que nos estás enseñando tantas cosas que ignoramos, tantas cosas que pasamos por alto, pero te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Los que somos pastores, Señor, y ejercemos autoridad espiritual en esta congregación, queremos ser lo mejor posible, ejerciendo nuestra autoridad no con enseñoreamiento, no con despotismo ni cosas de esas que no edifican, sino aplicando todas estas cosas que tú has dejado, Señor.
Ayúdanos, danos tu gracia. Reconocemos nuestra imperfección y nuestra falta de recursos, pero por tu gracia, Señor, podemos crecer, podemos avanzar. Y como padres, Señor, también queremos pedirte que nos ayudes, nos ilumines, nos des sabiduría para también saber ejercer la disciplina con autoridad, sí, pero con amor, con ternura, con paciencia. Y cuando nos equivocamos, reconocer y aún, ¿por qué no?, pedir perdón a nuestros hijos si hemos fallado, Señor. Ayúdanos como padres. Tú eres el Padre por excelencia y tú entiendes nuestra condición y nos ayudas, Señor. Ayúdanos. Y que este día, Señor, sea un día de reconciliación familiar. Y también en lo espiritual, Señor, que tú nos sigas enseñando. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.